Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, propone la construcción participativa del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, que según ha dicho permitirá concretar soluciones integrales consensuadas a fin de atender las necesidades coyunturales e históricas del país. Sin embargo, esta iniciativa ha recibido algunas críticas en los últimos días. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar de este acuerdo nacional propuesto por Elizabeth Cabezas, presidente de la Asamblea Nacional. Está para ello con nosotros y le damos la más cordial bienvenida el doctor Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una fundación que hace seguimiento a este tipo de decisiones y al comportamiento y trabajo de los legisladores. Doctor Espinel, bienvenido a Notimundo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, y muy buenas tardes con toda su distinguida audiencia. Gracias por su tiempo, doctor Espinel. ¿Qué criterio le merece este acuerdo nacional por la gobernabilidad, que por sí solo sonaría como algo muy positivo? Bueno, de hecho llamó muchísimo la atención, sobre todo dentro de nuestra organización, este espacio de diálogo, de creación de acuerdos propuesto por la Asamblea Nacional. En nuestro caso muy particular, nos enteramos 2 días antes de su realización, recibimos una invitación para participar en el espacio y pues, como bien mencionas tú, en el nombre se lo escucha muy positivo, ¿no? El hecho de que se busque gobernabilidad. Sin embargo, creo que sí es necesario analizar tal vez cuáles son las posibles razones, cómo se realizó y sobre todo qué es lo que se espera de este acuerdo. Ustedes que fueron invitados, ¿asistieron a esta invitación de la presidenta de la Asamblea? Así es, precisamente recibí personalmente la invitación para asistir al espacio de diálogo y pues también hay que ser, creo que muy precisos, muy sucintos en el análisis, en el sentido de que se establecieron 3 temáticas, ¿no? Una referente a seguridad, otra referente a desarrollo económico y otra de democracia y sociedad. Sin embargo, dentro del diálogo llamaba mucho la atención que se propusieron más de una decena de proyectos de ley que actualmente está tramitando la Asamblea Nacional y se esperaba que en el lapso de 1 hora, Freddy, más de 70 asistentes que estábamos allá, planteemos cuáles son nuestras problemáticas, las posibles propuestas y que lleguemos a compromisos. Creo yo, y hay que decirlo en el estricto sentido de la palabra, que eso es una burla para la nación. ¿Cómo se puede pretender en 1 hora generar un compromiso, un gran acuerdo por la gobernabilidad, cuando existe una amplia diversidad temática en los representantes, cuando era notorio que no existía ni siquiera una representatividad territorial? Pretender llegar a un acuerdo de gobernabilidad nacional en un evento realizado en Quito, en un solo día, en un acto de 4 horas, ¿cuáles son las intenciones de la Asamblea Nacional? Eso nos preguntamos nosotros. Miren ustedes, amigos oyentes, vamos a dar lectura a 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, a los principales. Miren ustedes lo que plantea este acuerdo nacional de gobernabilidad: avanzar hacia la reinstitucionalización duradera del Estado. ¿Quién no quiere aquello? Sumar voluntades para impulsar un cambio progresivo y positivo en la sociedad, para generar ambientes positivos de trabajo, confianza y prosperidad. ¿Quién no quiere esto? Y para no cansarles, realizar en nuestros ámbitos con responsabilidad cívica las acciones que sean necesarias para ampliar el alcance y profundidad de este acuerdo. Aquí creo que hay que plantear el análisis desde 2 aristas. ¿Es necesaria la creación de estos espacios de diálogo, de encuentro multisectorial? Sin duda que sí, pero tiene que ser realizado con responsabilidad. No se puede plantear un acuerdo de gobernabilidad sin que se establezcan, por ejemplo, compromisos medibles. Este tipo de compromisos planteados en el acuerdo el día de ayer, que fue firmado por ciertos sectores, ¿cómo los vamos a medir? Se estableció que en el plazo de 6 meses iban a aprobar tales o cuales leyes de acuerdo a tales estándares internacionales. No se hizo eso. Una vez más, como en la presidencia de la legislatura pasada, creo que los ecuatorianos con palabras bonitas
tratan de convencernos cuál es la idea de país que deberíamos tener. Sin embargo, seguimos en el diálogo, seguimos dentro de estas palabras bonitas sin que se llegue a propuestas claras, a compromisos claros que sean totalmente medibles y verificables. Pero, doctor Espinel, ¿cuál cree usted que es la intención de aquello? Porque, como lo dijimos, recapitulamos, un acuerdo nacional de gobernabilidad, ¿qué país no va a querer? Todo el mundo, todos los ecuatorianos. Pero si se lo realiza y se lo plantea de la forma como usted ha descrito, ¿qué resultados vamos a tener? Más aún si no hay parámetros, ni tiempos, ni compromisos específicos de diferentes sectores para poder llevar adelante este acuerdo. Yo creo que aquí también nuevamente me gustaría plantear el análisis por dos aristas. Al inicio del evento, Ángel Polibio Córdoba, de una manera muy acertada, presentó hacia los asistentes cuáles son las estadísticas, las encuestas realizadas por SEDATUS al respecto de la aprobación de la Asamblea Nacional. Y en este caso, la aprobación de la Asamblea Nacional superaba apenas el 30%, con una desaprobación de más del 46%, lo que pone en evidencia que la Asamblea Nacional, incluso ahora, tiene menos aprobación que cuando el asambleísta José Serrano le estaba presidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto llama mucho la atención en el que sentido... la asamblea no es necesariamente el protagonista más idóneo para un acuerdo de este tipo. Y ese precisamente era el segundo eje del análisis. Si uno se fija en quienes firmaron el acuerdo por la gobernabilidad propuesto por la Asamblea Nacional, uno puede ver que, por ejemplo, el representante de la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio es el secretario encargado del doctor Darwin Saraquib. Ni siquiera tuvo la relevancia del caso como para que el presidente del Pleno del Consejo, el doctor Julio César Trujillo, esté presente dentro de este acuerdo. Si queremos construir un verdadero acuerdo por la gobernabilidad, además de lo que tú acertadamente mencionaste, de que deben existir compromisos claros, metodologías claras, tiempos, debe ser un acto decidido de todas las funciones del Estado. ¿Qué hacer frente a aquello? Es un acuerdo que se lo está dando publicidad, que se lo toma como válido, que hay firmantes o compromisos de diferentes sectores. Yo creo que es necesario tomarlo y creo que también debemos ser responsables como ecuatorianos y no caer solo en la crítica, sino también buscar otros caminos que busquen, valga la redundancia, soluciones claras. Que este es un primer paso de diálogo. La Asamblea Nacional debe pasar de esta legislación encerrada dentro del Pleno a procesos de cocreación, a procesos en los cuales la ciudadanía se sienta realmente involucrada dentro de esta difícil tarea de gobernar, que nos involucremos en los procesos legislativos, que la Asamblea escuche a la ciudadanía y que estas leyes respondan claramente a los más altos y más nobles intereses ciudadanos, no como se ha manejado lastimosamente el Parlamento, no el actual, sino la mayoría de los últimos parlamentos en el Ecuador, y que han minado claramente en la confianza que los ciudadanos pueden tener en el que debería ser el organismo, la institución, la función más importante de la nación. Es hora de pasar a la colegislación y no pensar que la socialización de leyes es más que suficiente para que los ciudadanos se sientan involucrados. Aprovechando su presencia, doctor Espinel, quisiéramos también conocer su criterio respecto del anuncio que hizo hoy el Consejo de Participación Transitorio, que tuvo una sesión de pleno para calificar, digamos, o aprobar el informe presentado por la Comisión Técnica sobre las impugnaciones presentadas a los 14 preseleccionados para el Consejo Nacional Electoral. Lo que acaba de anunciar este mediodía el consejero Pablo Dávila es que el Consejo de Participación está analizando incrementar una nueva fase de oposición, esta vez para este proceso de selección de consejeros nacionales electorales, que consistiría o podría consistir, dijo él, en una audiencia en la que se pruebe el expertise de los preseleccionados en algún tema electoral y en su capacidad de oratoria, entendemos, si es que se trata de una audiencia. Creo que esto se suma a los hechos ya denunciados por distintos sectores de la ciudadanía, en que el proceso de designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral ha sido atropellado. En una primera instancia ya se habían agregado nuevas normas por parte del Pleno, en el sentido de que se decidió escoger a los representantes de los partidos políticos más votados, algo que no estaba contemplado, y al parecer este anuncio del consejero Pablo Dávila lo que
parece ser, responde a las gran cantidad de críticas que ha recibido el proceso y busca legitimarlo. Cuidado, que esta búsqueda de legitimidad no dé como resultado que el remedio sea peor que la enfermedad y el CPCCS transitorio se vea aún más en entredicho y cuestionado por la ciudadanía. ¿Cómo mira usted el hecho de que les va a tocar imprimir el acelerador en este proceso a los consejeros, si tomamos en cuenta que el día 21 de noviembre está previsto que se convoque oficialmente a elecciones? Y si antes del 21 no da a luz al nuevo Consejo Nacional Electoral, les correspondería a los consejeros encargados hacer esta convocatoria a elecciones. Por supuesto que sí, yo creo que los tiempos, desde un inicio el mismo doctor Trujillo, Julio César Trujillo, había anunciado que son cortos y creo que hay que buscar una solución pronta, si no realmente la institucionalidad del país va a seguir minándose, va a seguir siendo frágil este proceso de transición, va a seguir generando más dudas que certezas. Y también hay que recordar algo: actualmente el Consejo Transitorio está tratando de nombrar a los miembros del CNE, a los miembros del Consejo de la Judicatura, a los futuros jueces de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso Electoral, pero no debemos olvidar que también hay procesos pendientes en relación a designar un Contralor General del Estado definitivo, por Pablo Celio únicamente es un Contralor subrogante. Un Fiscal General. Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, que es un defensor encargado, y también las distintas autoridades de control que están a cargo de este CPCCS. La situación es delicada y esperemos que los consejeros, y nuevamente hacemos este llamado como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, traten de apegarse a la norma constitucional vigente y que busquemos construir Estado de Derecho. No tomemos decisiones que den como resultado que en los próximos 10 años volvamos a tener otro consejo transitorio tratando de solucionar lo que ahora se está realizando. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son los criterios del doctor Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una institución que hace una suerte de veeduría social en temas legislativos y en otros temas de interés nacional, por supuesto. Doctor Espinel, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes.